Sí. Les decía, aquí están Marisela y Lucía, que son nuestras invitadas de la mesa de hoy. Les cuento, antes de presentarlas a ellas, un poquito cómo sería la dinámica de estas mesas de diálogo. Para quienes han estado en la inauguración, les había comentado esto de que la idea es proponer un diálogo, pero no solo entre las invitadas, sino entre todos quienes estamos aquí presentes. Como para que nos organicemos un poco, les propongo que vayamos escuchando a Marisela y a Lucía y en función de lo que les resuene, si tienen preguntas, si quieren hacer aportes, que las vayan haciendo por el chat. Y yo les voy a ir transmitiendo las preguntas y los comentarios que vayan surgiendo, así vamos sumando este diálogo. Y al final sí vamos a tener un momento en donde quien quiera abrir su micrófono pueda también compartir ya desde la pantalla. Em, bueno, no voy a hacer ninguna presentación, como bien saben los que me conocen, que no me gustan las presentaciones formales, así que las voy a dejar a Marisela y a Lucía que se presenten, cada una con lo que quiera compartirnos hoy. Em, Primero, antes que nada, les quiero agradecer muchísimo el estar aquí participando y estamos súper honradas con su presencia. Y bueno, la que quiera arrancar, tome la palabra nomás y arrancamos a charlar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en la Ciudad de México para todos. Es un placer para mí estar con ustedes y muy emocionada por la invitación. Gracias a Patio de Tierra, ¿verdad? A Emilia, por esta invitación. Y más que invitación es finalmente también un encuentro, ¿verdad? Un encuentro para escucharnos, para, para enriquecernos y pues evidentemente para disfrutar el presente, disfrutar el arte, disfrutar la vida. Pues bien, a grandes rasgos me presento, soy Marisela Medina, soy arte terapeuta, también soy artista, me dedico al arte desde muy pequeña. Y bueno, dentro de este recorrido de arte, pues me he dado cuenta que pues precisamente este tiene muchísimos beneficios para, para la vida del ser humano, que construye evidentemente sociedades y que construye psiques y corazones. A través de mi paso por la vida, ¿verdad? He cursado primariamente la carrera de bailarina clásica, fui bailarina en algún momento. Luego, mi inquietud me llevó a la actuación. Tengo también una carrera de actuación acá en Bellas Artes de la Ciudad de México. Y luego se siguieron precisamente las inquietudes al encontrar pues muchas cosas que enriquecen, ¿verdad?, del arte. Y me dedico a estudiar la licenciatura en psicología en la UNAM, también aquí, ¿sí? Y bueno, después de eso, como me dedico al arte, a construir ahora artistas, bueno, a construir habilidades, porque eso de construir artistas es algo como extraño, ¿no? Realmente el artista nace, pero las habilidades se van adquiriendo, se van aprendiendo. Y bueno, a partir de esto, termino ahora una maestría en pedagogía teatral, precisamente pues para apoyar a la educación de estos artistas en formación y sobre todo para dialogando con ellos, pues para poder incidir en nuestra sociedad, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues miren, se vive muy a prisa. Entonces, pues creo que cada vez más se necesita del arte. Se están adquiriendo muchas herramientas de arte porque estamos encontrando padecimientos y neurodivergencias muy fuertes y que los chicos, los chiques,
van encontrando en el arte, pues este momento de poder ser escuchados, de poder vivir un poco, detenerse ante tanta prisa, ¿verdad? Y poder parar y escuchar a su alrededor, escucharse a sí mismos, escuchar a la familia. Y evidentemente, sí, además, digo, se va esto a diversificar en cuanto a la plática, ¿verdad? Pero en el área donde yo me desarrollo, los chicos buscan, además de sus actividades académicas como artistas, buscan también esta parte terapéutica, ¿sí? Y bueno, a través del tiempo he tenido la gran fortuna de formar con ellos un grupo de teatro terapéutico. Por ahí está el anuncio de Ergonoarte. Y nos dedicamos, aquí miren, tiembla mucho, supongo que si tenemos algunos compañeros de Chile en Argentina, también tiembla, ¿verdad? Bastante, me parece. Entonces, pues realmente, aunque tenemos una educación precisamente pues para estos cataclismos, pues no, al 100% no estamos preparados, ¿no? Y entonces, digamos que son los eventos donde más hemos incidido con nuestra población para poder hacer catarsis ante todo el miedo, ante toda la incertidumbre, ante las pérdidas también, ¿no? Entonces, el recorrido ha sido en cuanto a la terapia por medio del teatro y por supuesto por el punto base de mi formación, o a veces digo de formación, ¿verdad? Pero no lo sé, ¿verdad? De la danza, ¿sí? ¿Dónde más se va a reflejar lo que pensamos? ¿Sí? Más que nuestro cuerpo. ¿Dónde más se va a reflejar nuestras sensaciones, nuestro sentir? Pues en ningún lugar más que en el cuerpo, ¿verdad? Y pues bueno, a partir de allí, pues hemos encontrado también muchas cosas acerca de cómo conocernos, cómo hacer catarsis, y les comparto también poder encontrar y escuchar el cuerpo sobre comportamientos de enfermedades, ¿no? Ahorita que están tan en boga estas enfermedades autoinmunes, pues bueno, poder escuchar al cuerpo y poder hacer este tipo de cambios, probablemente con la alimentación, probablemente pues desde cómo pienso, desde cómo puedo yo canalizar mis propias emociones que precisamente, ¿sí? Influyen en esta eh, pues nueva etapa de nuestras vidas, ¿no? Que los que ya vamos más grandecitos, pues vamos ahí viviendo en algún punto. Pues bueno, tienen sí muchas vertientes a las cuales yo me dedico. Y pues bueno, muy, muy feliz de estar con ustedes. Como buen artista, pues estoy también súper, súper Claro. dispuesta a escucharles es, y a compartir con ustedes. Entonces, a grandes rasgos, eso es parte de mis 54 años de existencia por el momento. Pues bueno, no sé, Lucía, eh, no sé, tú qué quieras compartirnos también. Dale, gracias Marisela. Chévere escucharte. Bueno, pues otra voz desde acá. Yo soy Lucía Cardona Pareja. Yo estoy en Bogotá, Colombia. Mm, Estoy en una tierra que era de indígenas muiscas y estos son los indígenas de donde también viene mi familia. Mm, Estoy en una tierra que cruza los Andes, como desde la cordillera central, que se expande un poco acá, en este territorio, llamado por algunos el Sol de Latinoamérica y quizá por eso como con tanta violencia tan normalizada. ¿Mm?
Soy hija de Bárbara Lucía Pareja Rodríguez, mi madre, y de Javier Cardona Serrano, mi padre. Capaz para constelaciones y los órdenes, lo dije al revés, ¿no? Como el patriarcado nos enseña que el antropocentrismo debe poner primero al hombre, también eso está bien interesante problematizarlo. Em, y bueno, me dedico a eso, a problematizar, a hacer preguntas y a disfrutar también haciendo como estas, como lo decía ayer con unos hermanitos de la vida, como quiebres rebeldes sobre lo que está normalizado. ¿M? Creo que hoy vengo como con este mood y con esta energía también porque cada obra es hija de su contexto y creo que esto que hacemos hoy, que como lo nombrábamos Marisela, es un encuentro, como la raíz del teatro del oprimido per se y del teatro aplicado per se es el encuentro conmigo misma, conmigo mismo, el encuentro con otras, otros, otras. Y en ese encuentro como me transformo. Entonces, este encuentro también es una obra y per se es hija de un contexto. Y es un contexto que a todos más o menos nos ha seguramente hecho preguntar por la vulnerabilidad, por la fragilidad, por la impotencia, por qué podemos hacer, ¿no? Y por cuál es el rol de la creatividad en medio de una realidad que es bien confrontadora. Con todo y que, como les decía, claro, me presento presentando mi territorio, porque es aquí donde estoy. Y es un territorio que tiene normalizada la guerra. Eh, Aquí tú publicas algo y es como, ay, pero en el Cauca también, claro, Cauca también. Pero no hay un genocidio abiertamente todos los días, como que está bueno no normalizar esto en nuestros cuerpos. Soy una antes que ser una mujer, quiero presentarme como un maestro que tuve recientemente y que tremenda, tremendo poder y tremenda sabiduría para compartir. Entonces, como él lo dijo, antes que ser una mujer o una chica, soy un soma. ¿M? Y esto es un cuerpo vivo en movimiento, un cuerpo constante, en constante regeneración de sí mismo, un cuerpo que se moviliza con cada contexto, pero no me refiero solo a este espacio externo, sino por supuesto a ese contexto interno, a los ácidos que pongo dentro, a los alcalinos que pongo adentro, ¿no? Y cómo las células respiran más o respiran menos, o respiran más rápido o respiran más lento y se regeneran. Y entonces mi sistema nervioso eh, también me permite activarme de una forma u de otra y mi sistema inmune pues me permite tener defensas de una forma u otra. Entonces creo que la voz del cuerpo es completamente pertinente. Y la apuesta que hemos venido desarrollando con otros amigos, amigas, hermanos del camino en este territorio es la de poner en diálogo a eso que llamamos creatividad, que antes de ser ars techne, llamado por Aristóteles así, antes de ser arte, que es como tan legitimado por una estética que nos dice qué es arte y qué no, y como cuando no es arte, entonces es artesanía, entonces vale menos, entonces no tiene marca, ¿no? Entonces, antes de todo eso, y ayer hablaba con un amigo artista y psicólogo y problematizamos un montón el término de arte terapia, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos un impulso creativo que nos lleva a necesitar generar cosas. Y eso es a lo que solemos llamar crear, ¿no? Y ese impulso creativo, antes de pasar a la mente, se vive en el cuerpo y se vive en esa pulsión en la que una célula se regenera a sí misma o se enferma a sí misma para permitirnos elaborar una emoción o elaborar algo que viene del contexto y que se traduce, por supuesto, siempre en una emoción. Se genera como reacción física y a su vez genera otra emoción. Entonces, por eso soy un soma. Por eso soy un cuerpo vivo que está en constante comunicación con todo lo que le rodea
porque tengo una historia, porque soy un cuerpo que duele, y eso es un cuerpo que está vivo. Eh, entonces sí, evidentemente soy una curiosa de la educación somática. Ahora estoy estudiándolo un poquito más a fondo, y generando desde el 2018 que les contaba un poco de esto, pero creo que desde toda mi vida, solo que antes no lo llamaba así, diálogos que pongan a esa posibilidad de crear en mi cuerpo, porque creo que entiendo, o si algo he entendido de mí, es que me entiendo desde el cuerpo, es que no entiendo tanto desde la teoría, sino desde lo que me pasa por el cuerpo, y por eso me es tan importante crear obras, sacar de mí algo para poder elaborarlo afuera y poder comérmelo distinto, poder entenderlo distinto, poder darme otra imagen de lo que soy, de mi ira, de mi rabia, de mi alegría, ¿no? De lo que sea, que además después viene ese nombre hiperracionalizado de que es emoción. Pero antes es una acción creadora, un impulso vital que me lleva a poder generar hoy con color rojo y mañana azul. Y en el medio de esa decisión pasa un montón de procesos, por supuesto mediado por mi proceso biológico, por mi historia de vida, y para mí es solo un instante, para mí es solo una decisión. Entonces, todo esto sucede también porque soy un soma. Y tan soy un soma como soy un sujeto. Y eso significa que soy un cuerpo que también hace parte de un sistema, que es per se un sistema, pero que también está en relación con otros y otras, y que las emociones de esos otros y otras, pues me impactan. Bien sean los del Transmilenio, metro, como se llame, como en cada uno de los territorios donde nos encontramos el transporte público, o los de, en este caso, que también nos convoca hoy, de la salud, pues netamente emocional, pero no solo, salud como tal, también una palabra que podemos entrar a ver un poco esta etimología, ¿no? Y ahorita pues quiero compartirles un texto que volví a buscar para esta charla que se llama "Y entonces, ¿qué es sanar?". ¿No? Y claro, entonces en este lugar en el que compartimos con otros, podemos encontrarnos, y ese encuentro se da en el marco de un campo empático. Entonces soy un cuerpo con otros, soy un sistema que reorganiza su propio sistema en relación a todas las otredades que le ocurren. Soy un cuerpo vivo que se permea, que se transforma, y qué rico que soy un cuerpo que duele hoy un poquito más, y estos 28 o 31 días un poquito más que han pasado. Ese campo empático me lleva a sostenerme en lo que hago, que es acompañar a otros y otras a generar sus propias formas de reorganizarse a sí mismos, a sí mismas. Y por supuesto a sí mismas, en el caso de ¿qué es este lugar de acompañar a otros y otras? Creo que es el lugar del vínculo. ¿Sí? Es el lugar donde me encuentro con mi propia mirada transformada en un espejo que me deforma, que me devuelve una imagen de mí que no soy yo, pero no deja de ser mi propia voz y mi propio cuerpo en los ojos y en la voz del otro o la otra que acompaña. Es decir, que veo a mis consultantes a través de mi lente. Y por más de que quiera ver a Pepito, Laurita, ¿no? Estoy viendo a esa Laura y a ese Pepito que yo creo. Pero eso para decirles que me dedico a acompañar personas, pero no para sanar, sino para que sean ellos, ellas y yo misma, por supuesto, en mi propio contexto de ser acompañada, la que encuentre los propios caminos en los que necesito ser primero acompañada y después en los que necesito expresar, elaborar y reorganizar mi propia historia, para, por ejemplo, poder darle un lugar a cualquier tipo de violencia, ¿sí? Lo más fuerte, ¿no? O algo de lo más fuerte, a un abuso,
y poder reorganizarlo en el lugar en donde puede asumir que está ahí, pero que soy capaz de seguir viviendo. ¿Mm? Esto me lleva al lugar de la tortura, como otra de las violencias que también es importante escuchar. ¿Mm? Y quiero nombrar, como aprovechándome de ese lugar, algo en lo que estaba ayer. Ayer estábamos en una charla que, bueno, me lleva a contarles también que también soy, ¿no? Soy una estudiosa de la psicología y estudié como pregrado la psicología. ¿No? Más segura de lo social que de la psicología en sí misma, pero en su camino me fui enamorando un poco de ambos lados. ¿No? Eh, Ahora amo el psicoanálisis y amo el psicoanálisis que crea, que es el psicoanálisis dinámico, aunque también es interesante problematizar sus raíces. Ya entraremos ahí. Entonces, ¿por qué hablo de la tortura cuando hablo de la psicología? Que ayer en la charla en la que estábamos hablando de la necesidad de una psicología que no esté militarizada, una psicología que no esté al servicio del poder y una psicología que reconozca el poder que es capaz de ejercer en otros y otras. Por supuesto, primero en quienes nos consideramos que la ejercemos. ¿Sí? Eso Eh, está súper importante, Lucía, fíjate. Creo que en el trayecto, con la experiencia que yo he tenido en estos conceptos psicológicos, ¿no? En mi experiencia, lo que ha pasado es que se encuadran nada más ciertas personalidades, ¿no? Nos limitan precisamente a ponernos etiquetas. Creo que tiene que ser más reflexivo esto, tiene que ser muchísimo más abierto, poder reconfigurar precisamente los conceptos, ¿no? Que ahorita se están planteando. Afortunadamente está sucediendo eso. Sin embargo, creo que es sumamente importante, ¿no? El reconocernos a partir de nuestro marco de referencia, de reconocernos con nuestras sensaciones, con nuestra historia y evidentemente dar un vuelco, sí, a ellos si es necesario, pero sostenido, ¿no? Y yo creo que aquí puede apoyar muchísimo el arte, porque el arte te lleva a accionar, ¿sí? Creo que la psicología nos lleva a reflexionar, al igual que la filosofía, ¿no? Y bueno, sí, en psicología hay muchas pruebas psicométricas, muchas pruebas, muchos test, etcétera, etcétera, sí, muchas baterías. Sin embargo, no es todo, ¿verdad? Creo que hay muchísimos detalles en cada una de las personas donde se construyen y se deconstruyen. Y también influye aquí muchísimo la cuestión de la voluntad. Lo que hace el arte, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es que, por ejemplo, si tú tienes un esfuerzo sostenido, vas a tener un resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tú bailas, ¿no? Aprendes a bailar a cualquier ritmo, ¿sí? Pues al principio no te sale, ¿no? No te sale y entonces tienes que hacerlo y volverlo a hacer y volverlo a hacer hasta que tu propia cabeza, tu propio cerebelo, porque allí es donde se registra el movimiento, ¿verdad? Lo reconoce, ¿sí? Lo hace suyo y lo hace de una manera después ya natural. Es decir, el cuerpo reconoce esta voluntad, esta persistencia y por lo tanto hay un resultado, ¿sí? De acuerdo a evidentemente la manera de ser de la persona. Habemos algunos que nos cuesta más algunas cosas que otros, pero creo que lo que nos da el arte es precisamente este punto de darnos cuenta que la persistencia nos va a llevar a construirnos, no solamente desde los conceptos. Y creo que para redondear como esto que estás comentando, Lucía, que la psicología aquí tiene que hacer muchísimo todavía en cuanto a trabajo, tenemos que hacer todos los que nos dedicamos a eso para poder hacer
¿dónde está el punto de encuentro de estas situaciones del arte, ¿sí? De esta educación artística para transportarla de una manera muchísimo más puntual a nuestra vida cotidiana, ¿no? A nuestro, pues pequeño paso por el universo y hacerlo un poco más amable dentro de todas las cuestiones que nos pasan en la vida que nosotros no podemos controlar, ¿verdad? Hay algunas cosas que no podemos controlar y otras que evidentemente sí, ¿sí? Y creo que estas decisiones y esta persistencia es lo que sí podemos decidir, ¿no? Y que podemos ir construyendo pues muchísimo más adelante y que nos lleva a escuchar a quiénes somos y bueno, nada más para terminar, Lucía, también tomar lo que decías acerca del dolor, ¿no? El arte nos lleva a darnos cuenta del dolor emocional, ¿sí? O sea, agarrar hacia el toro por los cuernos, ¿no? Al dolor físico también, porque por lo menos aquí en nuestra cultura mexicana, lo que queremos es apagar el dolor, ¿sí? El dolor, no queremos sentir dolor, no queremos sentir dolor, pues porque es algo sumamente fuerte, ¿sí? Sin embargo, el dolor nos lleva es un indicador del cuerpo para saber que algo está mal. Y entonces, ¿sí? En el momento de que nosotros tenemos una educación corporal, tenemos una educación emocional, podemos tenernos esa paciencia para poder canalizar y escuchar el dolor, preguntarle por qué está ahí, qué es lo que necesita para hacerlo integral y poder nosotros avanzar, ¿no? Entonces, creo que el arte nos ayuda precisamente a darnos cuenta de muchas cosas de una manera súper contundente bueno, quería compartirlo con ustedes a partir de esto que nos comentas tan interesante, Lucía. ¿Qué opinas, Lucía? Como lo primero, darte las gracias por el tejido. Es bien importante como ese lugar de eso, de ir integrando, de ir tejiendo. Hay un lugar muy poderoso. Implica escuchar y escuchar al otro, que implica recuperar la escucha desde el cuerpo y recuperar el cuerpo que escucha. Y eso es también ver mis defensas en juego cuando estoy escuchando al otro, ver a mis otredades en juego. Y es bonito esto que se plantea de otredades, ¿cierto? Porque me lleva como a esta pregunta que Rodolfo nos saca de las edades, ¿no? Que otredades son también las otras edades que llevamos habitándonos por dentro, ¿no? Y es cuando yo escucho a Marisela, cuando yo escucho a mi pareja, a mi madre, ¿no? Que se mueve dentro de mí, pero no solo racionalmente, que es allí a donde llegamos y nos enreda muchas veces la voz del adulto, de la adulta, sino también emocionalmente, que es la voz del cuerpo. ¿Mm? Uf, mientras te escucho, empieza a tensar el hombro un montón. ¿Qué me está diciendo este hombre? Ah, ok, me está diciendo que estoy cerrando el pecho, que puedo empezar a tener una postura más abierta y dispuesta. Y eso me lleva, como soy sistema, a reconfigurar toda mi postura. Y eso me hace respirar distinto y me lleva a estar presente de una forma distinta, ampliando mi propia vivencia de poder estar con todo lo que sucede, que generó ese sonido que vino de la pantalla hace 2 segundos.
cómo me movilizó ese carro que quizá pasó por acá, ¿m? Cómo me mueve cada cosa que pasa en el entorno, que resuena en mi cuerpo y que después de un proceso largo y orgánico se hace palabra. La palabra como esa última expresión y el cuerpo como ese lugar anterior, incluso si se quiere, me viene ahora como de presión de la razón, podríamos decir. ¿M? Que la razón se libera y habla y habla y habla, pero antes está contenido. Y también ahí está la potencia de meditar, ¿no? Contener la razón, silenciarla, habitar el cuerpo, reconocer cómo estoy en el aquí y el ahora. La apuesta que tenemos desde terapias artísticas y educación, centrada en el cuerpo y descentralizada de la escuela, es una apuesta a volver al cuerpo que escucha desde la emoción y que genera aprendizajes significativos, habitándose en cada instante desde sus propios impulsos, desde esas pulsiones chiquititas que me dicen que yo sé acerca de mí, que yo no necesito a un otro u otra, aunque por supuesto, si solo me quedo conmigo, voy a terminar amarrándome en un círculo, que es casi un círculo vicioso, en donde me niego a otra historia. La necesidad de acompañar, que es esto que les contaba un poco que hago, viene desde ampliarnos en una sola historia. Acá yo suelo citar, cuando hablo de esta necesidad del vínculo, cuando comparto esto con los estudiantes, suelo citar a la escritora Chimamanda Adichie. ¿M? Eh, Cuando ella nos habla del peligro de una sola historia, nos habla de la necesidad que tenemos de otros y otras para problematizar nuestra propia historia. ¿M? Cuando creo en la obra, cuando hago la obra, pero también creo en ella, también me creo la historia que me narra, estoy volviendo a narrar una historia que yo mismo creé, capaz con otros significados, capaz con otros datos, pero esa tercera voz que viene de quien me acompaña está ausente. Entonces, por eso también me dedico a acompañar a otros y otras, porque creo en el lugar de la tercera voz que amplía la historia de lo que soy, interpela mi sistema y genera otro sistema social, otra forma de estar presentes con lo que somos. ¿M? Creo en un cuerpo que se transforma con todo lo que le sucede y en la capacidad que todos y todas tenemos de sanar. Y bueno, más que desde afirmaciones, hay un lugar que yo quería traer acá, que es como un lugar en el que me sostengo harto, y pensaba pues un montón en el nombre de esta charla, de este diálogo abierto con Marisela, que es arte, salud y educación, ¿no? Y pensaba pues en qué pasaba cuando la vida venía junta, qué pasaba cuando a nuestros pueblos ancestrales no les tocaba dividir arte, salud y educación, porque por supuesto una llevaba a la otra, pero además todas se basaban en la alimentación y en sobrevivir. Entonces nos damos cuenta que lo que es crear es una posibilidad de sobrevivir, que después se vuelve como basada en una estética aprendida, ¿no? Y en una estética aceptada culturalmente, pero que primero es solo y netamente una forma de sobrevivir. El teatro empieza porque empezamos a adoptar las posturas de los bisontes para poder cazarlos. La plástica empieza porque empezamos a dibujar las escenas de lo que nos ocurría en las cuevas para poder apropiarnos de las energías de los bisontes, pero también dibujar la estrategia para cazarlos, pero también dejar mensajes a otros, ¿no? Entonces, antes que nada, es un lenguaje. Y así es como lo reconocemos también desde las terapias artísticas, como lenguajes. La pregunta entonces es, ¿pueden estas otras formas de comunicarnos con nosotros y nosotras abrir espacios de posibilidad centrados en el vínculo en contextos educativos? Porque cuando digo educativo vuelvo y digo, no es centralizados en la pedagogía,
centralizados en que todo es educación, ¿no? Y eso nos lleva a entonces preguntarnos qué entendemos por educación. Ujú. Educación es el acto que se da entre un docente y sus estudiantes, que no alumnos, porque alumni significa sin luz, y pues ya salimos de esa postura en muchos contextos, no en todos, pero esa no es la que yo quiero habitar, al menos. Pero igual les doy como la pregunta de desde dónde nombramos. Si el lenguaje construye realidad, quiero yo acompañar a los que acompaño viendo su luz, teniendo la posibilidad de que ellos y ellas vean su propia luz y recuerden que que saben, ¿no? Que a veces lo que la educación nos dice es que no sabemos, que no tenemos luz propia. Lo que la educación decía era que yo, docente, llevaba la luz, ¿no? Y por eso era el maestro, como el Dios, ¿no? O maestro. Y cuando nos ponemos en una educación centrada en el vínculo y reconocemos que el otro sabe, nos ponemos en una educación centrada en los principios terapéuticos en donde yo no sé más que el otro porque es que el otro lleva viviéndose 70, 40 o 15 años de su vida. ¿Sí? Y yo lo veo 20 minutos y ya pretendo saber más que él. Obviamente, saben, en los primeros 20 minutos la consulta dura hora y media, pero en hora y media tampoco lo voy a lograr. ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es también, ¿qué lugar tiene la creatividad en mis procesos de acompañar a otras y otros? ¿Sí? La creatividad no vista como el color, la música, el teatro, no, la creatividad vista como la forma de no congelarme ante los problemas y no huir de ellos, sino tomar la salida creativa, tomar otras posibilidades más allá de las aprendidas. Y eso implica reorganizar mi sistema, eso implica volver a construir mi identidad. ¿Sí? Ahorita que Marisela hablabas un poco del dolor, yo pensaba en el duelo, yo pensaba justamente en la experiencia que tuve hace un tiempo en México, acompañando procesos de duelo y en la posibilidad amplia que ha dejado pues como todo esto del altar y el ritual de los santos, de vivir la muerte de una manera muy distinta, en donde es posible lenguajear con el otro que se ha ido. Y digo lenguajear antes de comunicar, porque comunicar es un acto que requiere de ese otro. Aquí lenguajeo porque expreso lo que tengo adentro respecto a ese otro. Y puedo tener una respuesta que igual va a ser mía, porque yo misma construyo a ese otro, bien sea porque me lo imagino en un sueño, bien sea porque lo vivencio y es mi realidad. ¿Sí? Pero es un otro que yo construyo, tanto como la obra de arte que yo creo. Si no tengo un tercero que me diga algo, sigue siendo mi propia voz. Entonces, pues eso también para, como hago un paréntesis, pues me dedico también al lenguaje de las terapias artísticas, no solo desde la plástica, pero fundamentalmente desde la plástica, y hacerle preguntas filosóficas. Ahorita intento escribir una tesis sobre esto. em, Justamente en el marco pues de un doctorado que me lleva a hacerme preguntas filosóficas sobre la arte terapia, que más allá de lo filosófico a la final es pues que estamos construyendo, y realmente esto cómo nos es útil, y realmente esto porque es pertinente botarle cabeza y botarle tiempo, porque no más bien juego con mi perro. ¿No? Si eso también me genera vida, si eso también hace y hace mucho más que se regeneren mis células. Entonces, pues, eso. Te doy la palabra a Marisela, que veo que abriste un segundo. Y claro que sí, Lucía. Fíjense, queridos, que yo me pongo a pensar, ¿no? Y bueno, es algo también que, este, dentro de lo que está abriendo Lucía, todos estos temas, nos ponemos a pensar, mis queridos artistas, el círculo que tengo yo de artistas. Bueno, no yo, bueno, somos todos, ¿no? La cuestión es aquí de, nos ponemos a reflexionar sobre para qué es el arte, ¿sí? Decimos, bueno, ¿para qué sirve el arte? Evidentemente tiene el arte un fin social, 100%, ¿no? Aunque parezca que es algo
superfluo para algunos de los chicos, ¿no? Para algunos todavía de los colegas, ¿sí? Y, y esto lo planteo aquí porque a partir de, del arte podemos encontrar muchas alternativas de solución, ¿sí? El arte lo que nos da es diferentes focos de atención para que uno elija, ¿sí? ¿Cuál es el que quiere probar? Probablemente que cree uno que le puede funcionar para resolver determinado problema, ¿sí? Entonces, el arte se vuelve, por lo tanto, un modo de vida, ¿sí? El arte, ¿sí? Esto que decías, Lucía, ¿no? El que yo me pare derecho, ¿no? O me siente con una postura correcta, y lo voy a poner entre comillas correcta, ¿sí? Porque, bueno, finalmente también es una concepción humana y biomecánica, por supuesto, ¿sí? ¿A dónde nos lleva esa, simple y sencillamente esa manera de pararnos con una postura correcta? Pues evidentemente a que funcionen mejor nuestros órganos, a que se oxigene mejor nuestro cuerpo, a que suba el aire a nuestro cerebro, etcétera. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros sabemos colocar esta postura correcta y mantenerla durante todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué músculos son los que tú necesitas activar voluntariamente y sostenerlos voluntariamente para que se dé todo este ejercicio fisiológico, ¿sí? Y nos pueda ayudar a nuestras actividades y evidentemente a un mejor pensar, ¿no? El arte teatral, por ejemplo, que trata sobre las emociones, nos lleva precisamente a investigar sobre el por qué esta postura es necesaria, ¿sí? Y bueno, les voy a compartir algo, ¿no? Que pasa con los actores. Los actores, ¿sí? Nos paramos de una forma, ¿sí? Erecta, ¿sí? Con esta neutralidad que también es una convención humana, porque a partir de que tú deconstruyes esa simetría, ¿sí? Que tienes en esta posición erecta, si tú haces una asimetría en tu cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a comunicar otra cosa, empiezas a respirar diferente, los pensamientos empiezan a fluir de una manera distinta. Entonces, por eso nos dicen, párate derecho, ¿no? Párate derecho porque allí tú te ves de una manera, ¿sí? Por lo menos neutra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? En el momento de que tú te reconoces, con este sencillo ejemplo, ¿no? De pararnos, ¿cómo nos paramos? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lo sostenemos? ¿Sí? ¿Qué capacidad tengo yo, luego decimos hasta perversa, de poder colocar nuestro cuerpo de determinada manera y comunicar otra cosa? ¿Sí? Y de ahí que se genere también un estado de ánimo, porque ya lo dice Susana Bloch, no sé si la conozcan alguno de los invitados que andan por acá, de los que nos acompañan. Esta mujer neurofisióloga tiene un estudio padrísimo, ¿no? Que ella trabajó con actores y a partir de la neutralidad de la respiración, ¿sí? Puedo generar que mis pensamientos puedan tener también una neutralidad. Si yo coloco mi cuerpo de otra manera y empiezo a gestionar mi respiración de otra manera, puedo generar una emoción. Y entonces, por lo tanto, también puedo neutralizar una emoción. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Habito mi cuerpo. Esto que comentabas, Lucía, ¿no? Que me encanta. Y entonces, en el momento que yo me reconozco, observo al otro, hablando de la otredad, y digo, claro, allí está, ¿sí? Allí está el momento donde podemos hacer conjunto esto y que tenga una razón práctica, clara, probablemente para mí. Y entonces, si yo ya me doy cuenta que aflojé la panza, ¿no? Y que ya me encorvé, ah, caray, ¿no? Y que me empiezo a sentir triste o muy
pensativo, digo, ah, caray, y no necesito estar así, entonces recupero la verticalidad para poner mis pensamientos nuevamente en el centro, ¿sí? Y poder probablemente generar, ¿sí? Y me atrevo a decirlo por, por cuestiones de experiencia práctica en el ejercicio del acta artoral, que puedes generar otro estado de ánimo. Primero mecánico, ¿sí? Y después el cuerpo lo reconoce como algo verdadero, ¿sí? Exacto, exactamente, Rodo, ¿no? Ay, Que viendo, Susana, perdón, sí, sí, Marisela, voy sí, compartiendo algunos fantástico. comentarios que están haciendo aquí en el chat. Bueno, Rodo había preguntado hace rato, estaba más vinculado a lo que hablabas al principio, Marisela, pero igual lo traemos. Les leo los mensajes, así ustedes van enganchando sobre lo que por ahí quieran ir caminando. Rodo nos dice en estos tiempos formando y formándose con estas experiencias, haciendo hincapié en cómo el cuerpo manifiesta síntomas. ¿Qué estadísticas o factores indicativos aparecen en función de las edades o estratos sociales? Después nos dice Ana, nosotros somos conscientes de todos esos beneficios porque de alguna forma lo hemos vivido, estamos aquí. Pero ¿cómo hacerlo ver a los demás, a las personas que no han tenido ese acercamiento? ¿Cómo llevarlo también a las instituciones? ¿Puedo Ay, hacer ahí un comentario? sí, sí, sí. Bueno, allí para ese comentario, yo quiero compartir que creo que el entrenamiento es fundamental, es decir, la repetición, que tú generes precisamente estos comportamientos que nosotros tenemos, que son dados por la vida y los que decidimos, me parece que los pensamos y los pensamos y los pensamos y se vuelve un entrenamiento. A lo mejor no lo queremos, ¿verdad? Pero es a lo que le estamos dando la atención y por lo tanto es lo que se manifiesta. El entrenamiento es hacia dónde quieres llevarlo tú voluntariamente, desde el pensamiento hasta evidentemente, como lo comentaba al principio, el cuerpo. Esto se va dando con un entrenamiento constante y no me refiero a que hagamos pesas, bueno, es necesario, ¿no? Este ejercicio, pero bueno, me refiero a que esos pensamientos tendríamos, ¿sí? En mi experiencia, neutralizarlos, decir, a ver, espérame, ya la balanza está más de este lado del pensamiento. ¿Qué pasa si aplico el otro y le doy así mi energía y mi energía y mi energía? A ver qué pasa. Que esto es precisamente lo que comentábamos de poder encontrar otro punto de vista diferente que nos dé el arte, ¿no? A ver, me puedo armar muchas historias, ¿sí? Pero ¿cuál es la que quiero ahora ejercitar? Aunque sea Disney, ¿no? Aunque sea ahorita una cuestión que no lo veas real, que lo veas así como extraño. El que tú lo practiques y lo practiques y lo practiques, ¿qué es lo que te dicen? Por ejemplo, ¿no? Que si te quieres ver como una persona segura de ti misma, actúa como una persona segura de ti misma, sube los brazos, haz ganador, sonríele al mundo. Y al principio dices, no manches, ¿no? Me siento ridículo, ¿no? Me siento súper ridículo. Sin embargo, si tú lo vas regulando y vas encontrando la manera de cómo te sienta bien a ti, ¿sí? Es muy probable, ¿sí? Que se fije ese comportamiento y cuando menos te des cuenta, ya lo tienes. Era lo que quería comentar sobre eso. A mí me viene mucho la experiencia de David Berceli, les dejé ahí como un par de referencias, porque él, para definir todo esto de su técnica que crea que es Tension and Trauma Releasing Stress, que es básicamente liberación de la tensión física y emocional y del trauma a través de el temblor, pues que es lo que se conoce, ay, perdón, me salió una pantalla acá rara. Bueno, a través de lo que se conoce como temblores neurogénicos, eh,
que son temblores pues anclados como tal a nuestro sistema neuronal y a nuestra memoria genética, pues él observó que claramente es un comportamiento adaptativo de la especie, pero cortado por la socialización. Entonces, con lo que plantea Rodo, hay una cosa muy clara evolutivamente, y es que de los 0 a los 7 años, pues no tenemos un límite social todavía construido, lo estamos construyendo, ¿no? Entonces, de los 0 a los 7 años hay posibilidad de temblar, ¿no? Y Berceli lo notó de una forma muy llamativa, no, llamativa no, perdón, muy horrible, y es que en el marco de los bombardeos de los refugios de la Segunda Guerra, estaba en campo de concentración, sino en una casa refugiado, y notó cómo los niños empezaban a temblar después de la bomba y los adultos se quedaban petrificados, ¿no? Nos congelamos. ¿No? ¿Se acuerdan de los reflejos que les dije ante el miedo? Huida o congelamiento, o la salida creativa. Y aunque el temblor no está ni en la huida ni en el congelamiento, no estoy huyendo de mi miedo, lo estoy de hecho aceptando en el organismo, pero además no lo estoy congelando en el organismo, lo cual hace que la célula deje de respirar, sino que estoy tomando la salida creativa, que es cualquier movimiento que me permita elaborar eso que estoy viviendo. ¿No? Y eso hasta los 7 años es muy viable. ¿No? Después de los 7 años empieza la socialización a decirnos, es que no puedes estar temblando todo el tiempo. Porque volvemos al ejemplo del transporte público, pues si temblas ahí, que tenés 1000 motivos para temblar, pues no va a ser muy adaptativo socialmente, o sea, cuando menos va a ser incómodo, y si ya lo excedes, pues va a ser incluso violento con otros y otras, ¿no? O agresivo. Entonces, claro, necesitamos adaptarnos socialmente, pero podemos recuperar esto que hace parte de nuestra memoria como especie para justamente poder equilibrar nuestro sistema nervioso ante las tensiones físicas o emocionales, y sobre todo emocionales, que aquí también hay algo muy claro, y es que el cuerpo resiste 3 veces lo que la emoción, lo que 3 veces comparado a lo que la emoción resiste. Es decir, que nos cansamos mucho más fácil emocionalmente cuando a las 7 de la tarde, se dice por allá en la mayoría de esos países, ¿no? Cuando a las 7 de la tarde, acá ya está súper de noche, a las 7, Ecuador, pues, o sea, Colombia, Ecuador. Entonces, cuando a las 7 te sientes súper cansado y es como ya no más del día, la mayoría es cansancio emocional, ¿no? Sobre todo cuando te la has pasado en un computador y pues claro, visual, cognitivamente lo has dado todo, pero y posturalmente también, ¿no? Pero pues físicamente el cuerpo podría dar mucho más. Sin embargo, y acá también hay algo curioso, un cuerpo se cansa más en lo que no le es orgánico, ¿no? Entonces, por supuesto, y como ya lo hemos vivido, nos cansamos más en quietud que en movimiento. En movimiento además generamos más oxígeno, entonces es más fácil trotar 3 horas, me atrevo a decir esto, que estar en el computador 3 horas para el cuerpo. ¿No? Obviamente con pausas y con mecanismos de autorregulación, pero creo que ahí tenemos que un poco volver al orgánico. Y acá, pues como dejarnos esta pista que construimos colectivamente también gracias a la pregunta de Turia Roda, a la pregunta que nos plantea Roda. Y es este lugar al que nos llevabas, Marisela, de la postura. Hay otro libro que también dejo acá en el chat, que es Energía, Postura y Movimiento. Es del profesor que les decía que, bueno, se presenta a sí mismo como un soma, y quise pues también como traer eso hoy, porque me pareció profundamente coherente. ¿No? Eh, y pues él básicamente habla de que no existe una postura correcta, y de cómo algo, pues en lo que se basa la técnica Alexander, de cómo volver al orgánico, ¿no? Volver, como por ejemplo, a la secuencia evolutiva de movimiento, en la que aprendemos primero a mover el centro, la columna, después llegamos a extremidades, giramos hacia un lado, hacia el otro,
abrimos, expandimos, contraemos, para finalmente poder empezar a ponernos en postura de 4 apoyos, bueno, de 6 realmente en yoga, ¿no? Hasta finalmente estar en las rodillas, en los apoyos y finalmente caminar, pues hay todo un paso y estas técnicas pues de reorganización de la postura nos invitan a poder recorrer toda esta secuencia evolutiva y volver a hacernos cargo de un cuerpo que sea normalizado en lugares sistémicos que no les son tan adaptativos. ¿No? Pero entonces nos acostumbramos a andar con la columna con una escoliosis, ¿no? Y eso a su vez genera que nuestra mandíbula esté apretada. O si yo tengo una desviación de mandíbula, entonces tengo una desviación de columna. Y eso va a generar que también mis piernas estén una más alta que la otra, claro, orgánicamente, o sea, genéticamente como especie, filogenéticamente igual, somos desiguales. Pero a lo que voy es que lo que le pasa a mi mandíbula es un símil de lo que le pasa a mi pelvis, ¿no? Está atravesado por lo que comunica mi columna y todo esto, por supuesto, señores y señoras, es sistema emocional. ¿No? Entonces estamos hablando también de una posibilidad no tanto de biodescodificar como desde un diccionario que nos dice desde afuera que si te duele la muela es por esta tensión con tu abuela, ¿no? Pero sí desde un lugar de lo que me pasa en mi cuerpo, está todo organizado como un sistema y tiene todo un símil con lo que le pasa a mi cuerpo emocional, porque es el mismo cuerpo. O sea, no se emociona el de al lado, se está emocionando este mismo y mis células se están regenerando según la reorganización que yo haya aprendido de ese sistema, porque ya sabemos que no es la organización con la que vengo, es con la que aprendí a adaptarme. ¿Sí? Por ejemplo, quizá aprendí que necesitaba hacer una escoliosis para poder frenarme y esto ha alterado mi carácter. ¿Sí? Entonces también acá solo dejarles como, porque es más amplio, y el ejemplo de ahorita fue un poco entrecortado, pero la estructura caracterológica, que es la máscara con la que salgo hacia el mundo, está completamente mediada por qué tan sólida tengo mi fascia, qué tan rígida tengo esa primera capa que recubre la piel, que es la fascia, que es como una envoltura de alberja en la que venimos por dentro. Dentro de ella, todos mis órganos, todas nuestras venas, todas nuestras arterias. Y en el marco de todo ello, nuestros huesos sosteniendo la estructura. Cuando consultan, acompaño a alguien que está en desborde, por ejemplo, trabajando mucho con adolescentes con riesgo de suicidio y de acción suicida, lo primero es tocarnos los huesos, porque cuando estamos en desborde siempre hay algo que nos sostiene y es nuestro propio esqueleto. Entonces siempre estamos en contra de la gravedad, y más cuando estamos erectos. ¿No? Entonces el cuerpo se vuelve un sistema que nos sostiene y que ignoramos, pero que por más que lo ignoremos conscientemente, lo habitamos siempre orgánicamente y que está ahí para acompañarnos. Entonces, por eso, pues capaz me presenté como un soma vivo y un soma que crea, porque es lo que mi cuerpo hace orgánicamente y es lo que a mi subjetividad le hace sentido, pues, para vivir. Y ya, me quedé muy feliz como de poder compartir esto y te doy la palabra, Lilia, y de Eh, crear. sí, justo estaba viendo ahí, sí, se nos ha ido Marisela, pero había vuelto. Yo les quería preguntar a las dos, bueno, Marisela, no sé si se me hace que está con problemas de conexión. Eh, Han mencionado un poco al pasar y un poco transversal a todo, pero un tema que me parece que por ahí se puede hablar un poquito más. Esto de la vida cotidiana y pensando en lo que es el tema de esta mesa, que es arte, salud, educación, eh, pienso en cómo la salud generalmente la pensamos, digo, socialmente, la palabra salud va de la mano con enfermedad o va de la mano con institución o con médico, con atención, pero cómo también hay ciertos procesos de salud que ocurren cotidianamente
que nos habitan y que cómo el arte puede jugar ahí un papel y de la mano con eso, cómo aparece la educación descentralizada de la escuela a poder también dar una mano en ese encuentro que por eso decía, algo han hablado de esto, sobre el conocernos, el saber cómo somos, cómo estamos, el poder adaptarnos o no de forma orgánica, pero quería como traer estas ideas para ver cómo resuenan y de paso leo aquí que dice Ale, en el caso de enfermedades autoinmunes, más precisamente fibromialgia y dolor crónico generalizado, donde todo el sistema está en crisis, cuesta mucho acompañar. Así que se los dejo para que la que quiera resonar continúe. Bueno, pues si quieres yo comparto algo que me resuena de tu comentario, Alel. Eh, lo que digo es como cuando te leo, resuena con que sí cuesta mucho acompañar, pero a la vez sí. Cuando lo dije interiormente esa segunda vez, eh, me pregunté por qué a veces cuesta acompañar. Y lo que encontré es que me cuesta acompañarme dentro de mi propia vulnerabilidad, ¿sí? Justamente porque me obliga a verla. Y el arte se vuelve un lugar seguro para verla, o más que el arte. Yo por eso problematizo tanto que arte terapia se llame arte terapia, terapias artísticas se llaman terapias artísticas, porque como tal es el proceso creativo el que siempre nombramos y es el que nos acompaña a integrar, ¿no? Y cuando yo hablo de integrar, entonces entiendo allí una posibilidad de salud, ¿no? Porque cuando nos separamos, por ejemplo, y este ejemplo me ha acompañado un rato, y es, por ejemplo, cuando la depresiva va por un lado, ¿no? O la fibromialgia va por un lado, y la persona, el resto de su ser va por otra, ¿no? Y ojalá, porque no, el dolor crónico por otro lado, ¿no? Pues entonces el sistema está en crisis, sin duda, está separado, ¿no? Y si nos metemos un poquito con teatro, aquí como podríamos ampliarlo, solo les dejo esto acá para que lo curiosemos, ¿no? Cada persona acá podría ser, ¿no? Por un lado, Ana podría ser el dolor crónico, Arlet podría ser la fibromialgia y Marinera podría ser el resto de la persona, ¿no? Y allí podríamos empezar a ver cómo se siente cada una y qué es eso que necesitamos escuchar de la historia de cada una de estas partes que conforman a un solo sistema. Claramente está en crisis porque está dividido, ¿no? Y pues crisis de sistemas divididos, Palestina e Israel, ¿no? Ahí ya tenemos además una imagen más concreta de esto. Entonces, básicamente, la enfermedad se engendra cuando hay polarización y la salud se nutre de la integración. La base de lo que hacemos al acompañar desde los procesos creativos es generar escenarios donde la polaridad pueda ser integrada, donde me di cuenta que salud y enfermedad son lo mismo, tanto como luz y sombra, tanto como dolor y ausencia de dolor, o fibromialgia, y no sé si acá la palabra es vulnerabilidad, ¿no? O duelo, no sé, pero hay algo allí que hay de conexión entre fibromialgia y dolor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando los ponemos a dialogar? Y que cuando hablamos de dolor, y esto es muy bonito de la cultura, y es que usamos la misma palabra para cuando se raspa un niño la rodilla, le duele, o cuando se muere la mamá, nos duele, ¿no? Entonces creo que ahí al menos la vida sigue viniendo junta y hemos sostenido esta unión que sin embargo el racionalismo crítico a gran escala pelea por hacer de todo una cajita distinta, pero acá sabemos
que tenemos unas pistas en el lenguaje, y es que cuando todo el sistema está en crisis, aún sigue siendo todo el sistema. ¿Sí? Y acá quiero traer como a María Fox de Argentina, y es que ella dice, eh, mientras haya vida hay posibilidad de crear, y esto implica mientras haya vida hay posibilidad de sanar, ¿no? Porque crear es empezar a integrar las voces que están silenciadas, que nos quiere decir la fibromialgia. Y no tanto, una vez más, bueno, creo que ya está claro, desde la biodescodificación, sino de en serio. Es eso que quiero decirle. Yo pues, bueno, como ya seguramente si tienen conocimientos por ahí ya lo rastrearon, yo me baso mucho en la perspectiva sistémica y en las herramientas de las constelaciones familiares, que fueron a su vez tomadas del teatro del oprimido, de Jacob Levi Moreno. Entonces es bien interesante cómo es de importante esto que nos dicen tanto como cuando escribimos. Cite, cite, porque por ejemplo ahí nunca se citó esta alianza. Y ahí hay una alianza. Nos recuerda que salud y arte van juntas, porque los pueblos ancestrales saben. ¿Sí? Como se curaba el veneno de la tarántula, era bailando la tarantela, y por eso la tarantela lleva ese nombre. Se reunía toda la comunidad a tocar tambores y acompañar a quien había sido picado por esta araña horrible y peluda. Bueno, para algunos no es horrible, eso también es una construcción cultural, a mí me asusta. Pues yo digo, ya es horrible. Para que la persona pudiera sanarse a sí misma. Si no había un médico extrayéndole con sanguijuelas el veneno, sino que era el mismo sudor de todo su sistema puesto en juego para sanar en medio de la comunidad que sostiene, la que le permitía sanar. ¿Sí? Entonces, cuando la persona ya sudaba muchas horas, caía. Y ahí sabían que a través del sudor el veneno de la tarántula había salido. Y ese es el origen de una danza, y ese es el origen de lo que somos. Arte y salud como posibilidad de repensarnos, no tanto de reeducarnos, es que suena como distante de lo que somos, pero sí de repensarnos cómo estamos habitando el mundo, que lo hacemos también desde el constante proceso de aprendizajes significativos que me sirven. Ah, ok, esto me sirvió hoy para hacer los huevos fritos, ¿no? Entonces, capaz voy a usarlo mañana, ¿no? Y entonces, en 10 años sigo haciendo los huevos fritos, no solo desde la misma porción de aceite, de fuego, todo, sino además con la misma postura frente a la estufa. Y seguramente sigo pensando en mi mamá que me enseñó a hacer los huevos fritos así, entonces todos mis sistemas se organizan. Por ejemplo, la fibromialgia también es una parte de ese sistema, y que todo el sistema esté ahí ya nos da una pista. Así que, pues eso fue como lo que me vino, justamente desde poner en juego lo que hacemos, y es cómo me siento cuando te escucho. Cuando te escucho me pasa qué, porque no sé qué le pasa al otro, insisto, pero sí puedo abrir espacio para escucharme, más que para imaginar e interpretar. En arte terapia, en terapias artísticas, no interpretamos. Hay algo muy bonito que viene justamente de la escuela, de una escuela de formación en teatro aplicado de Argentina, que veo que hay varias de Argentina, y es Sinají, ¿no? Sin aconsejar, sin juzgar y sin interpretar, ¿no? Y eso para nosotros mismos y para los otros, ¿no? Para ellos a quienes acompañamos, y para los otros que son también mi niña interna, mi bruja, mi abuela. Trabajo yo a veces en consulta también, pues ya desde los arquetipos junguianos. También ahí como me doy cuenta que tengo otras voces que escuchar, y que otra historia me puede contar, por ejemplo, la niña acerca de qué es la fibromialgia para ella, que es una palabra que como tal ya es bien rara, ¿no? Entonces hay varios caminos para trabajarlo, pero quiero una vez resonar con que lo primero que siento cuando leo esto es la validación del dolor. También es bien importante poder nombrarlo, y como al nombrarlo ya se da como un lugar de honrarlo, ¿no? Honrar su propia historia y no pelear contra la fibromialgia como lo malo. Y bueno,
Por mi parte, Ale, pues bueno, escuchando esto que comparte Lucía, coincido, por supuesto. Y bueno, yo lo veo desde, primero, bueno, entender lo fisiológico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Porque pues es un dolor permanente y es un dolor, la fibromialgia es un dolor ahí permanente y no te deja vivir, ¿no? Entonces, primero, bueno, empezar con la cuestión fisiológica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está? ¿En qué porcentaje de acción está mi cuerpo? ¿Sí? Y sobre eso, empezar precisamente con esto que yo comentaba, con la persistencia y sobre todo con la decisión. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿No? Observamos precisamente, como decía Lucía, el dolor. El dolor es un gran indicador y que nos lleva después de lo fisiológico, evidentemente, a lo que estamos pensando, porque muy dentro de nosotros sabemos, ¿sí?, qué es lo que lo está provocando. Nada más que puede ser evidentemente muy fuerte y que se refleja precisamente en el cuerpo. ¿Qué cosas puedo hacer yo de persistencia que me puedan apoyar precisamente a que esto vaya mejorando? Porque como decía Lucía, si hay la posibilidad, ¿sí?, de estar enfermo, pues también de estar sano, ¿verdad? A cierto porcentaje o, ¿no? O al que tú, ¿sí?, tu cuerpo te vaya diciendo, porque el cuerpo se va recuperando de una manera lenta, paulatina, ¿sí? Necesita tiempo y luego nosotros somos también muy desesperados. Entonces, necesita tiempo, necesita persistencia, necesita buenos pensamientos, necesita, ¿sí?, el humor. Yo aquí agregaría el humor, hablando sobre lo teatral que decía Lucía, ¿sí? ¿Qué cosa, si puedo romper dentro de mis esquemas, que me pueda dar lo contrario? El humor es un gran aliado buscarlo, ¿no? Buscarlo, encontrarlo, porque pues también sabemos que la risa sana, ¿sí? Y evidentemente, esto no es, yo creo que un padecimiento físico no es un acto de magia. Oigan. Les comparto, fíjense, a mí a partir del COVID, Ale, yo era una persona muy sana. A partir del COVID, me empezó allí en el 2021, mi corazón empezó a fallar. Bueno, para no hacerles el cuento largo, me traigo puesto un Robocop, ¿no? Traigo un marcapasos. ¿No? Me tuvieron o sea, a mí mi cuerpo me despertaba en las noches, ¿sí? Diciendo, a ver, ¿sí? Tú estás dejando de respirar 5 segundos. Me despertaba toda espantada y decía, ¿qué pasa, no? Escúchalo. Ok, pasó una noche, pero ya cuando pasó una semana, como que dices, a ver, no, eso no es normal, ¿sí? Entonces, por eso apelo a lo fisiológico primero. Luego, vas y te dan la noticia, usted no puede estar sola, ¿sí? Porque tiene, ¿sí? Se puede desmayar en cualquier momento. Y tú dices, ah, caray, pero pues si yo me siento bien. No, ¿sí? ¿Qué pasa? Ok, que ahí te empiezan a pasar muchos pensamientos cuando te empiezan a dar el diagnóstico, ¿sí o no? Dices, híjole, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y cómo, o sea, ¿quién me va a acompañar? Y ya me voy a morir. Y bueno, una serie de cosas. Entonces, aquí el teatro, te comparto, a mí me ayudó mucho. Me desdoblé y me vi en mi tragedia. Y dije, espérate, Marisela, estás viva. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Sí? Y entonces, bueno, 1, alimentación, ¿no? 2, ¿sí? El estrés. 3, bueno, esa fue la primera, ¿eh? Déjenme les cuento que tengo una segunda y una tercera. ¿Sí? La segunda, sí, fue una operación igual de vesícula y me empezó a dar un dolor, ¿sí? De esos, si a alguien le ha dolido así como, espero que nunca, ¿verdad? Pero duele bien feo, de verdad es indescriptible.
el cuerpo, ¿sí? Me avisó. Pero ¿qué creen? Yo en la locura seguía haciendo ejercicio y el ejercicio, se los juro, me quitaba el dolor. Venía la noche y yo no podía dormir del dolor. Me levantaba en la madrugada a hacer ejercicio y se me quitaba el dolor. Hasta que ya no aguanté, ¿verdad? Y ahí va uno. Por eso digo que lo fisiológico es lo primero. Y la tercera, que se parece mucho a lo que comentas, Ale, es un padecimiento de artritis reumatoide, ¿sí? Y duele también bien feo. Y déjenme comentarles que el arte a mí me ha ayudado, ¿sí? Como digo, me ha ayudado precisamente a ver las cosas de una manera distinta. ¿Qué sí puedo hacer yo que esté en mis manos para poder mejorarme? ¿Sí? Porque muchas veces nos quedamos en la victimización porque nos da recompensas también, ¿sí? Puede ser conscientes o inconscientes, pero precisamente es eso. A ver, ¿sí? Reflexionemos, ¿por qué es? A ver, ¿sí? Y entonces aquí el humor entra, evidentemente tu sistema, pero si no tienes el sistema, ¿sí? Que a mí me dicen aquí luego en mi familia, uy, a ver el otro año, ¿de qué te enfermas, no? Y les digo yo, ay, ándale, gracias, ¿no? Entonces, yo ya lo tomo con gracia. Finalmente estamos aquí, aquí y ahora, pero con lo que yo sí tengo, sí, miren, ya puedo mover mis manos, no las podía mover. ¿Qué tantas cosas puedes hacer tú que tengan persistencia y puedas ser creativo para componerte a ti mismo? ¿Sí? Yo cambié radicalmente, ¿sí? Mi sistema de alimentación. Me hice también, les comparto un test epigenético, me suplementé y voy mejorando. Ya el mal sigue ahí, pero se está manifestando cada vez menos. Pero el cuerpo es lento, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta persistencia y qué tanta decisión y voluntad tengo yo, que eso es lo que uno puede controlar, para ser creativo, ¿sí? Y poder disfrutar, como se dice también en el teatro, el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora no te la da otra cosa más que tus 5 sentidos. ¿Sí? Y evidentemente tus pensamientos. Bueno, los pensamientos luego se van mucho al futuro, se van al pasado, ¿no? Pero lo que te hace estar aquí y ahora es el cuerpo, son tus 5 sentidos. Y el cuerpo te está doliendo es porque te está diciendo algo, está diciendo atiéndeme por favor, escúchame por favor. Y entonces, ¿sí? ¿Qué tal si pintando encuentro yo, ¿sí? ¡Pum! Va a venir solita a lo mejor la idea, ¿sí? Porque en este juego de colores probablemente yo encuentre una solución. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si yo me meto a ver chistes y todo el rollo, ¿no? Y empiezo a jugar o me pongo a jugar con alguien o conmigo mismo y encuentro en esa manera una solución. ¿Qué tal si yo me empiezo a mover y empiezo a bailar o empiezo a hacer yoga, empiezo a hacer técnica Alexander, me empiezo a encontrar nuevamente? Se los juro que viene un pensamiento que te dice lo que hay que hacer, pero hay que ser sumamente persistente. Por eso yo abogo a la persistencia. ¿Qué tan persistentes somos, no? Por lo menos que no quede de ti. Me refiero a uno de ser humano, tiene que hacer su mejor versión de sí misma y eso requiere una persistencia. Es lo que yo les quería compartir. Y bueno, con los niños también acá tengo muchos neurodivergentes, ¿eh? Y créanme que el arte, ¿sí? Los centra. Los centra, ¿por qué? Porque se empiezan a dar cuenta de sus bellas capacidades, ¿no? Y que empiezan a lograr cosas con esa persistencia. Es lo que yo quería compartirles ahorita. Ya y Marisela, resueno, me he quedado como pensando en esto que traes de el cuerpo es lento. Y lo primero que pensó, sí, el cuerpo es lento. Y después pensaba, ¿en relación a qué? Y cómo también eh, los tiempos que son de alguna manera hegemónicos son no los tiempos de cada una, no el ritmo que puedo encontrar
en mi cuerpo, en mi estar, en mis tiempos, sino tiempos impuestos desde afuera, tiempos sociales y no solo sociales, diría tiempos productivos, tiempos de un sistema que nos lleva a la velocidad, lo que decías al principio, la inmediatez, el no querer acercarnos al dolor y cómo también esto de querer estar siempre bien y rápido nos lleva a pensar que los procesos creativos pueden no ser muy útiles porque, bueno, justamente necesitan tiempo, que reflexionar necesita tiempo, entonces no, mejor me tomo una pastilla y listo, y se me pasa rápido. Y pienso también en cómo podemos, desde la educación y no desde la imposición, es una pregunta que me hago también a nivel de investigación profesional, esto de cómo podemos transmitir algo para que las otras personas puedan apropiárselo o aprendérselo sin que eso sea un conocimiento mío diciéndole al otro, mira, es por aquí, se hace así, sino que cómo la educación puede, desde los procesos creativos, desde este acompañar, puede tomar un rol en donde no estemos dando verdades, imponiendo soluciones, eh, desde sus recorridos, ¿qué les aparece por ahí como respuestas posibles hoy? Bueno, pues me hace mucho sentido lo que nombras, Emilia, como en todo, desde cuál es mi ritmo como un ser racional y cuál es el ritmo del cuerpo, desde el lugar, desde donde he aprendido ese ritmo como una posibilidad de educarme olvidando mi cuerpo, por ejemplo, para poder hacerme adaptativo a otros, otras, primero que nada a mis padres, ¿no? Para poder pertenecer a una familia que me propone qué tipo de ritmos, qué tipo de formas, qué tipo de relación con mi cuerpo, cómo tengo que un poco olvidar mi relación orgánica de salud con mi cuerpo, y es decir, la que es cómoda para mí, la que me genera bienestar, y creo que ahí va el punto de Bobby Rosenberg cuando nos dice que no hay una postura correcta, y es que la postura correcta es la que es orgánica para mi cuerpo, ¿m? Pero no orgánica como lo aprendido, sino como lo que me hace bien en cada momento, conscientemente. Incluso si a veces es probar, es como, no, eso está súper mal, claro, pero si lo que tu cuerpo necesita es instante, en tal de que no se sostenga en el tiempo, pues puede ser una huella y no una marca. Entonces, desde allí. Y creo que eso también va de salirnos de los paradigmas que buscan como la perfección y permitirnos escucharnos desde lo posible hacia lo real, ¿no? No tanto hacia la utopía. Y creo que eso nos deja en el territorio de lo creativo, que es crear con las herramientas que tengo al frente. Un poco la carta uno del tarot, del mago, que hace magia o transforma con lo que tiene, ¿no? Eh, entonces, yo, bueno, pienso en esos lugares de la creatividad, desde los espacios descentralizados, pero en los que construimos aprendizaje, ¿no? Y bueno, tengo acá algunas preguntas y es como, quiero ponerlas así. ¿Hay espacio para mis emociones o para las de otros y otras en mis espacios cotidianos? ¿Hay espacio en mi cotidianidad para mi cuerpo? ¿Qué espacios dejo? Y acá creo que va esta posibilidad que tú planteabas de no es educar al otro desde un moldeamiento conductual, desde un moldeamiento de conducta, no, no es tanto esto bandura, esto panóptico, sino como dejo que el otro construya su aprendizaje, que de eso nos dicen mucho las pedagogías alternativas, Montessori, los rebeldes de Montessori, Reggio Emilia, que además surgen también en posguerra, cuando deciden crear una educación para la paz,
en la que inesperadamente ganó la postura de las mujeres y ellas dijeron, ok, no vamos a hacer una fábrica con este tanque de guerra que logramos vender después de que quedó abandonado en nuestro territorio, en la ciudad de Reggio Emilia, en Italia, sino que vamos a hacer una educación para la paz. Y esa es una educación centrada en la experiencia, en la vivencia constante de mis intereses como detonantes de las investigaciones en las que me encuentro con el aprendizaje. Es decir, que no voy a un camino establecido, sino que es un camino sinuoso en el que el acompañante pedagógico genera escenarios. Y acá la figura francesa tan bonita del atelierista, que es un poco el escenógrafo de esta pedagogía, donde generas diferentes espacios, juegos con luces, juegos con madera, juegos con sombras, juegos en la naturaleza, a donde son quienes aprenden, no solo niños y niñas, pero pues en este caso fue gestado para niños y niñas, pero la idea, yo creo, la apuesta de integrar estos, digamos, como aportes de diferentes disciplinas, es sacarlo de una edad específica y darnos cuenta pues, que todas y todos tenemos emociones que elaborar y posibilidades de hacerlo desde nuestros propios caminos. ¿Sí? Entonces, ¿qué espacios dejo para que quienes acompañan puedan realizarse, es decir, crearse a sí mismos, como la obra es una creación de mi identidad, como cuando Marisela creó este otro personaje de sí misma, reconstruyó su identidad, transitó el duelo del dolor, pues el duelo de la enfermedad, ¿no? El duelo de la pérdida, de, ok, mi cuerpo ya no es el mismo, pero entonces, ¿cuál es? ¿Mm? Y desde allí se permite como crearse a sí misma, ¿no? Y cómo nos permitimos crearnos a nosotros mismos con cada obra en la que proyectamos lo que somos y por ende nos contamos otra vez la misma historia que conocemos, aunque desde otras formas de jugar con el lenguaje en la que nos lo contamos. Mm, también me pregunto yo, todas estas son preguntas pues, que me hago yo y que llevo también a clase como con los grupos que acompaño. Y es, ¿qué espacio queda para que los otros investiguen qué es lo que les interesa? ¿Qué tanto me recuerdo a mí misma que no sé qué les interesa? ¿Cómo genero espacios integrales emocionalmente? Y estos son espacios de cuerpo. Y eh, creo que cuando hablamos de arte, salud y educación, hablamos mucho de esto que te planteaba como al leer con tu intervención, y es la vulnerabilidad como posibilidad. Y acá, pues yo lo pongo muy hacia mí misma, pero pues es como la invitación a que todas y todos nos demos cuenta dentro de los espacios que acompañamos qué rol tiene la vulnerabilidad. Entonces, para mí, la vulnerabilidad es el derecho a la ternura, ¿no? Es un poco el derecho a la fragilidad. Entonces, ¿qué tanto estoy negando mi propia vulnerabilidad y cómo mi cuerpo me la recuerda a gritos? ¿No? Cómo abordar la sombra y la vulnerabilidad, que tanto en los espacios que acompaño se pueden generar vías para que las emociones estén al servicio del aprendizaje, ¿no? No silenciadas por el aprendizaje. Entonces, pues, como me gusta más trabajar desde lo que nos inquieta, porque eso nos va a dejar como todo el tiempo buscando soluciones, ¿no? Es generarle una ansiedad al cerebro, sí, pero la ansiedad nos lleva al aprendizaje y a estar alertas. En cambio, la certeza nos acomoda. Entonces, a mí me gusta como irnos incómodos, ¿no? Porque eso es irnos en movimiento. Entonces, pues personas son certezas. Bien, pues yo me quedo pensando sobre esto que comentabas de los tiempos, Emilia, ¿no? Sobre la vida acelerada que globalizada, ¿no? Que nos lleva hacia allá y que el cuerpo, o sea, entablándolo desde ahí, el cuerpo es lento para recuperarse. Sin embargo, creo que es el tiempo necesario, ¿no? Que necesita para, valga la redundancia, para poder restablecerse. O sea,
nosotros ponemos con ese concepto del tiempo, ¿no? Queremos estar sanos ya, 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 y pues con este concepto de que somos máquinas o nos quieren ver como tal, ¿no? Pues nos vamos, no sé, nos vamos sumergiendo precisamente en esta dinámica. Y pues bueno, creo que ante eso, ¿qué pasaría el resignificar, por ejemplo, ¿no? Nuestras labores, el resignificar el para qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero fin que nos da precisamente nuestra identidad, que nos da precisamente nuestro motor para poder accionar y que nuestro sistema, ¿sí? De nuestro círculo familiar, amistoso, laboral, pueda tener esta congruencia para uno mismo, ¿no? Verdaderamente yo me pregunto, ¿hacemos las cosas porque nos gusta hacerlas? Y creo que llevamos ya ahí un tiempo, ¿no? ¿Qué tanto de lo que hacemos que nos lleva a esta prisa verdaderamente nos gusta? Y si no nos gusta, ¿qué tanto la estoy resignificando? ¿Hacia dónde me lleva? De una manera sumamente honesta, ¿no? Y escucharnos y decir, bueno, esto a lo mejor no me gusta, ¿verdad? Sin embargo, me da, ¿sí? Me da un nivel de vida, ¿sí? Puedo yo procurar a mi familia, ¿no? O sea, tiene unos fines que a lo mejor que cada uno, ¿sí? Evidentemente tiene un fin distinto. Y la cuestión aquí es que hay que estarlo preguntando y aterrizándolo a cada momento si es una actividad que evidentemente no me gusta y que hay que hacerla. Gran acierto cuando tú te construyes las cosas precisamente para hacer lo que te gusta, ¿no? Y aún así creo que hay momentos donde pues el cansancio nos gana, donde hay problemas como en todo tipo, ¿sí? Sin embargo, el que encontremos el para qué estamos haciendo estas cosas, probablemente nos puede ayudar a, a resignificarlas y darnos ese motor diario para poder seguir accionando y por lo tanto, cuando yo tengo esa identidad, lo demás también se va construyendo, ¿sí? Porque muchas veces el cuerpo, pues esto, ¿no? A lo mejor está reflejando algo que no me gusta, algo que no he podido resolver, etcétera, etcétera. Y me pregunto, y también dejo esta pregunta, ¿sí? ¿Qué tanto nos detenemos precisamente a esta persistencia de pensamientos y encontrar nuestras propias soluciones, ¿no? Porque si bien no hay estándar, ¿sí? Hay cosas que, aunque no, tampoco las certezas existen, ¿no? Hay cosas que necesitamos tener certeza para poder tener como una guía por donde a lo mejor empezar, ¿sí? Y luego de construirlo y construirlo, a lo que a mí me queda, ¿sí? Y entonces yo creo que esto del escucharnos, como lo decía Lucía, es fundamental, porque gracias al otro, y hablando y cerrando con esta cuestión de la otredad, puedo, ¿sí? Saber qué es lo que le funciona a esa persona y por qué no probarlo, ¿sí? Ok, me funcionó un 50%, no me funcionó un 100, un 80, un 20, pero eso lo tomo porque a partir de allí me puedo construir, ¿sí? Puedo encontrar mis propias respuestas y por lo tanto creo que al final de lo que se trata es pasar este paso por el universo de la mejor manera posible. Bueno, qué lindo lo que traen las dos y bueno, yo me quedaría con todas estas preguntas que también van abriendo, me quedaría escuchando y charlando un montón más. Pero vamos a tener que ir cerrando, así que en estos minutitos por ahí que nos quedan, les invito a quienes están
participando. Si alguien quiere hacer algún aporte, abrir su micrófono, compartir algo, compartirles a Lucía, Marisela, lo que les surja, eh, pueden tomar la palabra, quien tenga ganas. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Ahí está. Bueno, un gusto esta mesa de diálogo con Lucía y Maricela, ha sido increíble. He aprendido muchísimo y lo que me ha gustado mucho es esta relación y esta articulación. Uno cuando llega a estos lugares a aprender o a tratar algo, nos relacionan inmediatamente el problema con el síntoma. O surge por esto causal o coyuntural y vamos directamente a tratarlo. Y es la primera vez que escucho esta articulación con lo que pasa en el cuerpo. Esto más específicamente desde lo fisiológico, un poco de lo neurológico, ¿no? Pero siento que te da otro dominio del contexto y del problema. Y eso me pareció fascinante. Ese Gracias, aporte quería hacer esa reflexión. gracias, Rodo. Hermoso. Gracias. Anímense, chicas, compártanos, compártanos. Yo lo Bueno, que, a mí lo que me gustaría aportar es como esto, es verdad que el cuerpo se enferma, va a pasar el tiempo, van a ir pasando cosas, pero es verdad, tiene un tiempo y para una lesión o para cualquier síntoma que se nos presente, tiene un proceso de sanación que es lento, pero es verdad que la sociedad te impone a que tengas que curarte ya, 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 porque no, porque bueno, los tiempos están ahí rápido y bueno, lo que cuesta es siempre tomarse el tiempo, porque yo también me enfermé, qué sé yo, y era como siempre querer volver a la rutina esa rápida y diaria, lo que me costaba decir, no, para, Daniela, bajo un cambio, acuérdate que estás en un proceso de sanación, capaz que dentro de un año, pero es lento, eso, hay que tomarse con calma cualquier proceso. Me gustó, nada más. Gracias, Daniela. Gracias. así como mientras se anima alguien más, si se anima o no, yo qué sé. Quería solo como ampliar esto que dices, Rodo, del síntoma, me parece súper importante. Y es que además no trabajamos desde el síntoma, desde donde yo trabajo y desde donde trabajamos en terapias artísticas, trabajamos desde el bienestar, desde lo posible. Entonces, como desde lo posible puedo generar toda una reorganización en mi sistema, porque me fortalezco y el síntoma entonces toma otro rol. Capaz se disminuye, capaz sube la voz, pero es otro porque el sistema ya es otro. Entonces, bueno, solo como decir eso que me parece una clave que también nos ayuda a entender todo esto, a mí me ayuda. Y Yo creo que a partir de esto, cuando uno tiene un padecimiento, eh, el que tú te des cuenta que nos ayuda precisamente el arte, eh, y el que te preguntes, así como estoy ahorita, ¿qué sí puedo hacer? ¿Sí? Es sumamente fundamental, porque creo que hablando de este tiempo de recuperación del cuerpo, tenemos que ayudarle. Eso es lo que creo, ¿no? Y es esto, ¿no? Esta frase que les comparto de qué pasaría si yo con lo que tengo ahorita, que se utiliza mucho en teatro, ¿qué pasaría si ahorita que me duele tanto la mano, la muevo un poco?
hasta donde yo pueda. Y entonces, ¿sí? ¿Qué tanto puedo estar yo ayudando precisamente a mí mismo, ¿no? A mí misma, a partir de lo que sí puedo hacer, ¿no? Porque, y la escucha aquí es fundamental del cuerpo, porque cuando te duele muchísimo, pues evidentemente el cuerpo te dice no te muevas. Y pasa algo, es una paradoja, ¿sí? Es una paradoja, porque puedes descansar un rato, sí, ese dolor, pero si te quedas inmóvil, se potencia más. Toda enfermedad tiene un ciclo de una curva, ¿sí? De dolor. ¿Cuánto podemos saber cada uno de nosotros? ¿Cuánto puede durar esa curva? ¿No? Puede ser una semana, un día, años. Entonces yo creo que la labor precisamente está allí, de cómo a partir de estas herramientas subconscientes, y lo voy a también entrecomillar, que nos da el arte, podemos encontrar ese tiempo necesario para cada uno de nosotros, del que nos está hablando nuestro dolor, nuestro cuerpo, nuestra mente, etcétera, ¿no? Creo que ahí es pues no sé, una pregunta que también dejo, porque cada uno, a pesar de que la enfermedad tiene un ciclo, ¿sí? Cada uno de nosotros también tiene un tiempo de recuperación completamente distinto, ¿no? Entonces, el escuchar es precisamente eso. ¿Qué sí puedo hacer ahorita? ¿No? A lo mejor todo el cuerpo no se puede mover, pero a lo mejor puedo cantar, ¿no? Lo que sí funciona es mi voz. Entonces, eso sí puedo hacer, pues me aviento la canción que más quiera, ¿no? Y a lo mejor ahí mismo puedo hacer una catarsis si te da con la música, pues, ¿qué les digo, no? Hacemos, o sea, nos dan ganas de llorar, nos reímos, recordamos cosas. Y entonces, allí es esto, ¿no? ¿Qué sí puedo hacer a pesar de todo el entorno que estoy teniendo, ¿no? No puedo mover las manos, canto, ¿sí? No, no, no puedo mover mis piernas, pinto, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿qué alternativa le puedo dar yo a mí mismo, ¿no? Me puedo regalar y ser persistente. Me inspiró Daniela. Bueno, con estas ideas y con todo lo que sigue ahí resonando y que queda, creo, en el aire, vamos dando cierre a esta mesa. Les agradezco mucho, Lucía, Mariela, el estar aquí, todo lo que nos han compartido, súper enriquecedor. Y yo también me quedo con un montón de preguntas que capaz que les escribo por la página, así que de paso les cuento que este video se sube en la web del encuentro y abajo hay un espacio para comentarios para que todo lo que quede ahí dando vuelta lo puedan plasmar ahí y Marisela y Lucía también puedan participar o contestando preguntas o haciendo también sus aportes y que podamos seguir dialogando. También, si quieren seguir en contacto con ellas, siguiendo sus actividades, lo que vienen haciendo, ahí está Lucía, comparte su Instagram, sería. Pero igualmente en la página está la información de contacto de las dos, así que pueden ahí buscar y ponerse en contacto para seguir y conocerlas un poco más, porque cada una tiene un millón de facetas, así que les invito a investigarlas y a seguirlas. Muchas gracias también a todos los que han participado, a quienes se están quedando hasta este momento, eh, y a todos los aportes que han ido haciendo, que también enriquecen mucho y permiten que la palabra circule y no sea algo así como lo que hablábamos, de bajar verdades, sino de encontrarnos y poder dialogar. Así que bueno, nos estamos encontrando en otras actividades. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a Muchísimas todos. Gracias a Patio de Tierra, Emilia, a Lucía, y a cada uno de ustedes, de verdad, por estar generando precisamente vida, generar amor.
Lo mismo. Lo mismo. Pues muchas gracias. Muy lindo el espacio. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, gracias.